Una hora en la ventana, la otra hora en el balcón. Una hora El invitado. la otra hora en el balcón. Es un placer recibir de nuevo en su casa a Daniel Quintero. Bienvenido a Radio Sefarad, Daniel. Hola, buenas tardes. Daniel, que está de nuevo de enhorabuena porque presenta en Centro Sefarad Israel una exposición muy especial. Se llama Entorno. El título nos dice mucho, Daniel, y son dibujos. ¿Por qué has decidido presentar dibujos? Bueno, porque al el mismo entorno, digamos, como expresión, me refiero un poco al medio en el que me desenvuelvo, tanto las comunidades judías en España y fuera, como la familia. Entonces esas dos cosas contribuyen el entorno mío personal. Y para dar también una cierta unidad a este conjunto de atenciones, lo que he hecho ha sido considerar el dibujo como opción, la primera opción, porque es la más lineal y es la más directa. Uh-huh. ¿Y es más íntimo el dibujo, a lo mejor, que otras formas de expresión? Bueno, a veces el dibujo, al ser más directo, tiene más fuerza que la pintura. Pero depende, no siempre. Lo que ocurre es que yo el dibujo lo considero una obra definitiva. Cuando está bien hecho es una obra definitiva, no es un esbozo ni un boceto para hacer algo. Es una obra definitiva. Otras veces es un esbozo también, ¿no? o un boceto, pero lo considero una obra en definitiva cuando está realizado y ya no puedes inclusive pasarlo a transformarlo en un cuadro. Uh-huh. Se queda tal cual. Bueno, y son auténticas maravillas. Hemos tenido la oportunidad de ver algunos de los retratos que, claro, los que formamos parte de la comunidad judía de Madrid reconocemos a muchos de tus modelos. ¿Cómo ha sido el trabajo de plasmar a estas personas tan queridas para ti en papel, en dibujos? Bueno, ha sido un proceso lento, porque son muchos años, cerca ya de 40 años, relacionándome con la comunidad de Madrid, ¿no? Y entonces tenía esos dibujos, algunos me han servido para hacer unos retratos de personajes medievales, ¿no? Como el inicio, partir de esa figura para enfocar un personaje medieval, ¿no? Pero ha sido una relación continua lo que ha hecho que pueda aproximarme a estas personas para poderlas dibujar de una forma cómoda, ¿no? Y directa. A lo mejor es una pregunta un poco ingenua o naif, pero ¿es más fácil retratar a alguien que conoces o es más complicado? A veces es más complicado, no siempre. La verdad es que yo me sorprendo a veces que gente que conozco muy bien, quizás porque las conozco de otra manera, no sé. Personas, por ejemplo, que tienen una voz especial, de ahí tú crees que lo conoces muy bien, el único que conoce es su voz, o lo que te cautiva es su voz, pero no su físico o sus rasgos. Pero claro, las voces no se pueden pintar, entonces te quedas un poco corto en la expresión de ese personaje. Y otras veces al revés, cuando estás dibujando empiezas a conocer un poco más no sé, por la inquietud que tiene cuando posa, por muchos gestos, muchas conversaciones, te vas centrando más en el personaje. No hay una regla para esto. Funciona de una forma aleatoria. ¿Son personajes, los retratos son todos personas judías o hay gente...? Hay de todo, hay algunos amigos que no lo son, pero en general, básicamente casi todos los personajes son judíos y los niños también, en fin, es decir, porque lo que he hecho ha sido mezclar, digamos, personas de distintas edades, ¿no? Para hacer más, para poder andar con la exposición con cambios, ¿no? He introducido también un paisaje de Jerusalén grande, hice en el año 93, 2 veranos, 93 y 95, también para alternativa al paseo por las salas, ¿no? Uh-huh. De todas maneras, el dibujo siempre me ha interesado y yo creo que es un poco es el humanismo, ¿no? Y es un poco el culto al individual lo que hace que surgiera el dibujo y en lo que me he apoyado. El dibujo al final es el que lleva el retrato a convertirlo en un género artístico en el Renacimiento, que es cuando parte, ¿no? Y son dibujos que hace un artista judío y sabemos que, bueno, para algunas personas es un tema controvertido. ¿Cómo te enfrentas tú a esta representación
de la figura humana a través del dibujo? Pero para mí es me lo tengo que tomar con humor. Porque, sí, te voy a decir, porque cuando tomas al ser humano, digamos, como base y tienes un propósito de perfección en él, de perfeccionarlo, te encuentras con dos caminos diferentes. Un camino que es físico, que digamos que es griego en origen, y otra espiritual que es el mundo judío, es el halajá. Y es lo que siempre comparo, aunque gente se ríe y dice es imposible, pero sí que hay un método en cada uno de los dos modos de crear, ¿no? Y si partes del ser humano, por ejemplo, tienes el modelo del dibujo como guía, y para dibujar necesitas un método, y ese método te ayuda a formar el físico de una persona, que terminando su dibujo de contorno. Este para mí es el mundo griego. Y el halajá, sin embargo, cuando estudias, el contenido es interior, partes del interior, pero también haces un dibujo externo, que es la espiritualidad. Entonces esos dos mundos para mí, aunque son distintas culturas, pero los métodos son parecidos. Cuando tú estudias la halajá tienes que partir de leyes, tienes que partir de conocimientos, de discusiones. Es decir, tú estás trazando pequeños dibujos y bocetos, ¿no? De dentro a afuera. Al final constituyes a un judío, digamos, en un grado de perfección, ¿no? O al menos tienes muchas herramientas para conseguirlo. Tienes un método. Y en la parte griega, en el dibujo igual. El dibujo siempre parte del interior. Si la gente conoce los métodos de dibujar, que desgraciadamente se han perdido, piensan que es el exterior, pero tú comienzas por el interior. Y empiezas a tomar medidas, empiezas a ir creciendo, ensanchando, vas cotejando el tamaño de una nariz, con el de la boca, arriba, abajo, y hasta el final surge el exterior de la figura, surge el físico. Y como verás, comparativamente, son métodos parecidos, pero uno es griego y otro es judío. Y no tienen nada que ver y sí tienen que ver. Uh-huh. Es un poco como la experiencia de Maimónides introduciendo a Aristóteles también en su pensamiento, la fórmula griega. Entonces, por eso no estoy muy a favor de estas críticas de los rabinos, en general, yendo para atrás otra vez, intentando pues crear un antagonismo entre lo que es el dibujo, yo lo llamo dibujo porque es la base, y otras fórmulas, que por ejemplo son la música y la literatura, es decir, el texto y el sonido. Para el mundo judío, el comienzo siempre fue lo que más profundiza es el sonido y la voz, ¿vale? El texto. Pero yo creo que a partir de la emancipación esto ha cambiado radicalmente. Y hay pintores como Kaufmann, como Gottlieb, te estoy hablando de los clásicos, ¿no? La música tienes a Mendelssohn también, que empieza incluso a escribir piezas, te digo comparativamente, piezas como el Carnaval de Roma, que es una cosa muy pagana, ¿no? Y es Mendelssohn, estamos hablando de siglos atrás. Entonces, no sé, es cierto que la escritura y la música han sido en su comienzo y hasta la emancipación el soporte, digamos, cultural judío. Lo que no creo es que la voz y la música sean las únicas que den la máxima expresión de la cultura judía en términos espirituales. Eso es, para mí, lo tengo muy claro ahora. Porque la voz, por ejemplo, la voz puede ser engañosa. Yo estoy hablando y te seguro está engañando por el uso inadecuado de la entonación, ¿no? Y la voz y la palabra, y la palabra en la voz, puede ser también vanidosa y puede ser cubrir, ¿no? Puede ser líderes, personajes que están contentos, seguros, pero que tienen un protagonismo al final personalista y a veces excluyente. Y la música le pasa igual. La música puede aportar cánticos espirituales, pero también tiene himnos de guerra y tiene motivaciones bélicas, ¿no? Es decir, de eso es difícil inhibirse. Por eso, esas dos acepciones de la música y la palabra, no estoy tan de acuerdo en que todavía se mantengan como las virtudes, digamos, de la cultura judía. Las que pueden aproximarse más a ese término. Además, la música, fíjate, que los homenajes a la paz que se han llevado a cabo en Israel, que los ha hecho el pianista Barenboim, me parece que fue. Oye, pues ha llevado a sufrir a multitud de audiencias en Israel a padecer el nazismo a través de Wagner. Uh-huh. Y más, es decir, y Wagner como un ejecutor musical, no como un músico. Y que hay gente que ha sufrido con esos conciertos. Por eso
Cuando oigo a los rabinos que sí, que la música es la parte consustancial del alma judía, pues no estoy muy de acuerdo a estas alturas. Creo que la pintura, si tocan los temas con interés y sin necesidad de intentar no idolatrar a las personas, es decir, que no sirvan como estampas, sino que sirvan como un conocimiento, sobre todo un aporte cultural en España, básicamente sobre la cultura judía desconocido, de lo que llamo yo la sefarad escondida, que ya hace falta que salga alguna vez en relieve. Y yo opto por ese camino, darle a la cultura judía y especialmente a través de la pintura un paso para que no siga escondida como está escondida. En fin, hablo demasiado. No, te agradecemos mucho porque así entendemos mucho mejor esta exposición que desde luego parte desde el interior. Y me pregunto, Daniel, y seguro que muchos de nuestros oyentes también, ¿cuánto hay de ti en los retratos de otras personas? Eso es muy difícil para el pintar, es muy difícil saberlo. De todas formas, te digo, cuando hablas, no la expresión tuya, la expresión del artista, no se da cuando está hablando, es imposible, no lo puedo describir. Sino cuando habla el cuadro. Cuando habla el cuadro es cuando el pintor está vivo. Pero la gente tiene que saber leer el cuadro, pero yo no puedo explicar el cuadro. La gente lo tiene que ver. Puedo hablar y puedo comentar, por supuesto, puedes añadir, puedes dejar, pero es muy difícil que el artista se exprese a través de la palabra solamente. Es la obra, al final, la que tiene que dar a clave al espectador, porque eso es la manera en que se enfoca ese arte de la pintura. Bueno, pues hasta el 29 de marzo, los dibujos de Daniel Quintero en este entorno nos hablarán y les invitamos, por supuestísimo, a que se acerquen a Centro Sefarad Israel para disfrutar de esta magnífica, como siempre, exposición. No sé si quieres añadir algo más, Daniel. No, nada más. Así, son en total unos 23 a 25 horas y creo que tiene un recorrido fácil de lectura. No creo que no son dibujos complicados, es de lectura fácil. Nada más, la verdad. Que se acerquen a verlos las personas que están interesadas en la cultura judía, porque hay esa mezcla que he dicho antes. Sí, ese afán tuyo por también descubrir esa sefarad escondida para que los que estén interesados en conocer la cultura judía también le puedan poner rostro a estas culturas y a estas almas judías. Muchas gracias, Daniel. De nada, vosotros. Un saludo.